desde reparaciones múltiples de asfaltos en 20.000 lugares que estaban destruidos, cosa que hemos hecho casi sin recursos, a pesar de que tenemos muy poca maquinaria, porque la mayor parte del parque para obras viales estaba paralizado por roturas y demás. Hemos hecho muchos arreglos, hemos resuelto, hemos empezado a pagar deudas que a veces tenían casi un año de antigüedad, caso el tema de la sociedad de fomento, y otros temas que se han ido dando a través del tiempo y que hemos podido solucionar. De todas formas, hay cosas muy concretas que cualquiera puede ver. El tema, por ejemplo, de lo que es la atención en la vía pública. Mar del Plata tuvo históricamente un sistema con 2 o 3 ambulancias, usted recordará esto. Bueno, hoy nosotros tenemos 9 ambulancias más una de traslado, todas equipadas, de último modelo, con todos los elementos. Y ahora estamos luchando, el doctor Blanco está luchando con el tema de lograr todo el personal y prepararlo y demás para poder poner todo ese material en servicio. No es fácil, porque además es muy costoso. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Y esto va a cambiar radicalmente la atención de la persona que tiene un accidente en la calle, un problema. ¿Por qué motivo, Carlos, entonces, a lo mejor el común de la gente, o desde algún sector de la política marplatense, se señala que todavía no empezó la gestión, o que la gestión es lenta? ¿Qué explicación nos puede dar? ¿Por qué es la sensación que siente algún vecino? Bueno, de la parte opositora es lógicamente explicable, ¿no? Claro, porque hay una creencia generalizada que el solo cambio de personas o de un sistema administrativo puede operar resultados casi inmediatos, y eso no es así, porque no vivimos en un sistema monárquico en donde el cambio de una persona provoque un cambio inmediato de todas las alternativas, ¿no es cierto? Es decir, si en la antigua Roma Calígula, que tenía actitudes tremendas, era reemplazado por un emperador moderno, digamos, eficiente y distinto, se notaba el otro día. Pero nosotros vivimos en un sistema complejo, republicano, con división de poderes, con partidos políticos, en donde nadie tiene toda la autoridad, y entonces las cosas se van haciendo después de todo un funcionamiento complejo de las instituciones, ¿no? Pongámosle un caso, el tema lo que por lo que estamos luchando en este momento, que es el terminar con la contaminación ambiental de la quema de neumáticos, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto tiene una larga historia. Yo empecé hace 5 o 6 años, cuando era concejal, haciendo todo un proyecto, y el proyecto no lograba ser tratado por los concejales, porque ningún partido político quería jugarse a nivel de prohibir la quema de neumáticos, por lo que significaba esto. Hablé a la gente que dice las cosas como son. Ahora resulta que cuando usted sabe algo de química, como es el caso mío, y comprende que el desprendimiento de los furanos, por ejemplo, de sustancias con azufre, etcétera, y con benceno, altísimamente cancerígena, que se contamina el aire, y uno dice, no, mire, esto no se puede hacer, entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que recurrir a la justicia, y la justicia, a su vez, tiene sus propias reglas de funcionamiento. Y sus tiempos. Y sus tiempos, y por ahí, vuelve al suelo. Por ahí te dice que no, esto ha pasado, claro. Y ahora, por ejemplo, tenemos el caso concreto de una acción de amparo que yo inicio preventivamente, o sea, pido una medida cautelar para tener que evitar tener que después desalojar y generar situaciones en fuerza que no quiero de ninguna manera. El reclamo en los piquetes que se reitera. El reclamo reiterado, claro. Muy reiterado en Mar del Plata, en la provincia y en el país. Claro, pero bueno, hay temas que en esto quiero ser muy claro. Por ejemplo, una cosa es una manifestación pública de descontento por algún motivo que tiene un gran apoyo popular, cosa que uno tiene que, bueno, sabe que va a producir inconvenientes, complicaciones de tránsito, lo que fuere, y está dentro del sistema democrático admitirlo y aceptarlo. Y otra cosa es que 5 personas por cualquier motivo corten una calle como la Avenida del Lugro. O lo que nunca tiene justificación es que cualquiera encienda un neumático y contamine a cualquier cantidad de gente que pasa por el lugar y no tiene nada que ver. Contamine y rompe asfaltos. Claro, aparte rompe los asfaltos. Pero lo más grave
yo le digo, la rotura de asfaltos es notable, ¿no? Por ese tipo de temas. Pero, de todas maneras, el asfalto al final se puede arreglar. Lo que yo no puedo arreglar es la salud de las personas. Porque no se ha dado todavía el caso, pero por ahí ocurre. ¿Recuerdan aquella persona que le cortaron una ruta y se murió arriba de una ambulancia? Sí, me acuerdo perfectamente. Cuando los cortes del campo. Sí. Bueno, esto también puede ocurrir, que de repente una persona con una grave afección bronquial o pulmonar, que está ahí en el límite, ¿no es cierto? Y pasa, inhala esos gases venenosos y se muere. Entonces yo no quiero ser responsable de algo así, de ninguna manera, y tengo que luchar contra eso. Pero ¿qué ocurre? No tengo la fuerza, porque lo he planteado ante la justicia, ante los fiscales, lo he planteado ante la policía, y acá como que uno le pasa el problema al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y nadie lo resuelve. Entonces llegué a hacer una acción de amparo, y la justicia tampoco me lo resuelve. Entonces esta es la realidad. ¿Se va a resolver? ¿Cree que yo apelé la medida y espero que sí se resuelva, porque justamente, ojo que lo que yo pido no es una sanción ni represión, lo que pido es una medida precautoria para tener que evitar que no pase la eso. Intervención, claro. Fíjese que ocurrió... Que el reclamo se haga, pero no de esa forma. Ocurrió algo notable. Hace 48 horas aparece un reclamo, 48 o 72 horas, aparece un reclamo de uno de las listas de SUTEBA. ¿No es cierto? Un grupo, digamos, de afiliados a SUTEBA. ¿Y qué hacen? Van y se ponen a gritar ahí en la municipalidad y demás, a manifestar, pero siguen a la luz del semáforo. O sea, cuando el semáforo da luz verde, se abren para permitir el paso de los vehículos. Bueno, esa manera yo lo felicito. La verdad que tenía ganas de salir a felicitarlo. Está bien. Porque el reclamo, esa es una forma, claro. A mí me parece que el reclamo, si ellos quieren reclamar, que reclamen todo lo que quieran, tienen su derecho, eso es la democracia, me parece bárbaro, tienen el derecho constitucional a hacerlo, y lo que yo los felicito públicamente es porque tuvieron la ética y el buen tino y el sentido común de no generar un conflicto mayor a personas que no tenían nada que ver, de tal manera que cuando cambiaba la luz del semáforo se corrían todos y dejaban pasar los vehículos. Doctor, venimos de una administración, particularmente a nivel nacional y a nivel provincial, que publicitaba cosas que no hacía. Nos contaba que hacía cosas y realmente no hacía absolutamente nada. Ahora que estamos en una administración, tanto a nivel nacional como provincial, por lo que usted dice también a nivel municipal, que hace cosas, ¿por qué no las publicita? ¿Por qué no le cuenta a la gente lo que está haciendo? En el caso nuestro, por ejemplo, yo le podría hablar de una enormísima cantidad de cosas que se han realizado. Le pongo un ejemplo para que tengan una idea. En el primer año de administración, nosotros duplicamos la cantidad de vacunas contra la gripe. Muchos pensarán, qué pavada. No, es importantísimo, eso salva vidas. Esto es evidente. Cualquiera que sabe el efecto de una vacuna y las consecuencias que tiene, puede llegar a tener una gripe, sobre todo en criaturas o en personas de edad avanzada, se da cuenta que fue un éxito rotundo. No me acuerdo las cantidades exactas, pero era como pasar de 30 a 60.000 personas en menor tiempo. En el primer tiempo año, más acotado. porque ya empieza este la año época. vamos a empezar ahora. Y claro, tenemos todo un aparato montado dispuesto a saltar como un tigre para vacunar a todo el mundo. Cada persona que se mueva por algún lado va a recibir Van a hacer el pinchazos, lanzamiento oficial, lo van a anunciar con claro, tiempo. lo vamos a anunciar ahora con tiempo, sí. Estamos trabajando en temas que son básicos. Hay temas que no son exclusivamente municipales, pero que tienen de alguna manera control municipal, como el caso, por ejemplo, de las reparaciones que se están haciendo en todo un piso del hospital de Liga, que es una obra maravillosa que está haciendo la gobernadora Vidal. Estamos reparando 4 salas de CAPS, ¿no es cierto? Digamos, de atención primaria de la salud, municipales. Nos metimos por primera vez después de 100 años, me parece, con el famoso vacunatorio, ¿se acuerdan que lo llamamos? Sí. El de Salta y Colón. Eso cuando esté terminado, que va a estar terminado para el año que viene, lo van a ver, es casi un pequeño hospital, porque se hace un segundo piso, es decir, cambia completamente lo que era la función original. Ahí íbamos a vacunarnos cuando éramos chicos contra darnos la vacuna antivariólica, ¿no? Sí. Únicamente. Bueno, contra la viruela.
esto ha cambiado, esto va a ser prácticamente un pequeño hospital en pleno centro de Mar del Plata. Con el apoyo todo de la provincia de Buenos Aires, ¿esto significa que la relación con la provincia de Buenos Aires siempre fue buena? ¿Por qué hay a veces dudas de la relación que puede tener Arroyo con la gobernadora Vidal? No. Puede haber dudas, en algún momento hemos tenido no con la gobernadora, sino con los contadores y con Hacienda, el gobierno provincial, con el gobierno en general, algunas diferencias, pero fue solamente episódico con relación simplemente a un aumento de sueldos en un momento, fue un tema menor, pero hemos recibido permanentemente el apoyo de la gobernadora personal, la que me ha dedicado muchísimo tiempo para hablar de distintos problemas, y ni le digo de todo el resto de los ministerios, porque todos, absolutamente todos, han brindado el apoyo necesario. Lo mismo tengo que decir del Ministerio del Interior, de la Nación, del Ministerio de Seguridad de la Nación, de los medios de comunicación de Nación. En fin, nosotros no nos podemos quejar desde ese punto de vista. Yo lo digo claramente. Si no hemos logrado más, puede ser por incapacidad nuestra propia, pero no porque no hayamos recibido ayuda o apoyo. Por empezar, desde el mismo presidente, que el presidente está preocupado por el tema de la modificación del puerto, que fue el primer tema que yo le planteé cuando pude conversar con él ya siendo presidente. Y todo es así. Fernando, usted sabe que lo estaba escuchando atentamente. Bueno, tocó algunos temas de infraestructura, de obra pública, cosas de fondo que por ahí no se palpan en lo inmediato. Venimos de una mala costumbre, los marplatenses, los provincianos y también todos los que vivimos en este país, ¿no? Que queremos los resultados como si fuese una computadora. Toco el botón y tengo el resultado inmediatamente. Y cuando demora 20 segundos, esta computadora no funciona. Claro. En la administración, en donde hay más de 1 millón de personas, que es el equivalente a 3 provincias de Argentina, así es, lleva una inercia muy compleja. Por eso cuando uno habla de la herencia, muchas veces esa herencia es la inercia que viene trayendo un modelo, y no estoy hablando específicamente de la gestión anterior, sino de años, porque acá hay asfaltos, por ejemplo, que no se hacen de hace 30, 40, 50 años. Así Sierra de los Padres, por ejemplo. Por ejemplo, Sierra de los Padres. Sierra de los Padres, que desde la empresa Alfranco hizo la infraestructura para lotear los terrenos y los vendió. Han transcurrido más o menos 40 o 50 años. Y allí no se volvió a hacer prácticamente nada en materia de asfalto. Y hoy está todo destruido. Y no es que uno no lo vea, ni que esté contento, ni que no se preocupe. El problema es que una cuadra de asfalto cuesta 1 millón de pesos o más. Y entonces hay que tener los recursos para poder arreglar esto. Eso no quiere decir que no lo vamos a hacer. Lo vamos a empezar a hacer de a poco, pero vamos a avanzar. Esto va a ser así inexorablemente. Ahora hay todo un proyecto, le voy a poner un ejemplo muy concreto para que tengan bien en claro a veces cuáles son los límites de las dificultades. Hace unos meses atrás, unos cuantos meses, tuve una queja de la zona del barrio Alfar, que había una escuela, que no se podía entrar, que había problemas, etcétera. Como yo realmente no era una zona a la que yo recorriera así con regularidad, no sabía muy bien a qué se refería. Entonces hice lo que siempre hago: cuando hay un problema voy al lugar, porque no hay mejor el conocimiento que el que tiene uno propio directamente. Cuando llego al lugar me doy cuenta que era peor de lo que me habían dicho. Porque es un sector en donde, fíjense ustedes qué notable, en algún momento se hizo asfalto, ¿no? Con cemento. Y resulta que hay aguas urgentes ahí, con napas muy altas. Entonces uno mira y ve correr el agua por los costados. En algunas esquinas el asfalto se ha hundido. Hay una escuela, la 9, si mal no recuerdo, que directamente si un tipo pasa con un Fiat 600 desaparece. Yo lo que vi realmente me asombré, porque nunca imaginé que se podía llegar a tener el desastre que vi. Llamé inmediatamente a los técnicos, los hice ir al lugar, volví yo mismo. Bueno, ¿cómo arreglamos esto? Fue lo primero que pregunté a los ingenieros, porque yo no soy ingeniero, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece el tema de las napas elevadas, el agua que brota, como brota a veces entre las rocas, etcétera. Bueno, todo eso tiene solución, porque fíjese que a 5 o 6 cuadras de ese lugar hay una boca de tormenta conectada debidamente, que se podía absorber toda esa agua sobrante, por así decirlo, que arruina los pavimentos. Pero hay que hacer una obra de ingeniería importante. ¿Qué tuvimos que hacer? Preverla en los proyectos,
conseguir los recursos, licitar la obra. Esa obra se va a hacer a partir del mes que viene. Pero significa un trabajo muy grande. Hubo que pedir directamente recursos al Ministerio del Interior para poder resolver ese problema. Porque esto no es un chiste. Hay que levantar asfaltos que ya están hechos, que están mal, hacer, incluso no sirven cordones ahí. Ahí los cordones en realidad son como pequeñas, como si fueran canaletas en hormigón, que conducen el agua de las vertientes a la boca de tormenta. Es decir, esto es un trabajo de ingeniería, que es lo que hay que hacer. Más allá después de recomponer la carpeta asfáltica, hacer otro asfalto, etcétera. Aparte del costo que es enorme de la obra, hay que hacerla. Y hay que planificarla, y todo eso lleva tiempo. Por eso le digo, gestión hay, y hay muchísima. Yo trabajo, todo el mundo lo sabe porque me lo ven. Es normal que yo vaya a 8:30 de la mañana y que no voy ni a comer, y trabajo continuamente hasta las 20 horas, 21, a veces hasta las 22 horas. Son jornadas extenuantes. Doctor, en lo que tiene que ver con mi trabajo particular, ¿no?, que es la parte de la meteorología, me tocó exponer en el Consejo Deliberante las razones por las cuales Mar del Plata tiene que tener una tarifa diferenciada de gas. Porque en el invierno, y bien entrado el invierno, cuando estamos en primavera, Mar del Plata suele tener muchas veces temperaturas más bajas que Comodoro Rivadavia, incluso Río Gallegos. La corriente de Malvinas. En ese nivel estamos, efectivamente. Pero no nos han dado la consideración que necesitábamos para que nos recategoricen mejor que Bahía Blanca, porque Bahía Blanca tiene temperaturas mucho más elevadas que Mar del Plata. Es cierto. ¿Qué es lo que nos faltó? Mire, yo la verdad que en ese sentido lo que creo que ha habido una mala resolución, ¿no es cierto?, de quien tuvo que resolver el problema. En su momento yo planteé por escrito toda la situación y pedí un tratamiento igual a la zona de la Patagonia. No hablaba de Bahía Blanca, hablaba de la Patagonia, ¿no es cierto? O sea, el mismo régimen patagónico. Sí, sí. Le expliqué incluso al ministro en persona, hablé con Aranguren bastante tiempo, y le planteé todo el problema de la corriente de Malvinas. Y los vientos predominantes. Y sobre todo de la posición relativa desde el punto de vista de la longitud que tiene Mar del Plata con relación al resto del país. Estaba metido como la punta de una flecha en el Atlántico Frío. Muy bien. Yo, mire, me acuerdo hasta lo que le dije. Le digo, mire, le pregunté, ¿no? Le digo, ¿usted conoce el Torreón del Monje? Sí. Le digo, bueno, si usted vaya al Torreón del Monje, pida una lancha, ponga el timón fijo hacia el sur, vaya en línea recta, y usted va a descubrir que va a pasar cerca de las Malvinas. Le digo, y están a 500 kilómetros como de Rivadavia, más adentro. Porque Argentina hace como una panza, ¿no es cierto? Usted vio lo que es. Uno mira un globo terráqueo y ve claramente cómo Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires, la zona sur, es una saliente que penetra la cadena de Tandil, penetra en el Océano Atlántico. O sea, yo expliqué todo lo que tenía que explicar, claramente. Ahora, después, ¿por qué tomaron las medidas? Lo ignoro. Pero hice mi trabajo y lo llevé al principio, hace tiempo. Ahora, yo comparto con usted que Bahía Blanca no... Fíjese que muchas veces, esto es algo que cualquiera puede notar, cuando se dan, veo que todos los días se dan, digamos, el pronóstico de la temperatura, o cuál es la temperatura que hay en ese momento en un lugar determinado, en muchas ocasiones, mientras que en Mar del Plata tenemos temperaturas, digamos medias, ¿no? Digamos 20 grados o 21, por ahí en Bahía Blanca había 28, 30. Sí. Yo no sé cómo es, sí. Está mucho más al sur. Y yo viví en Bahía Blanca también. Es por lo que dice, claro. Normalmente, como mínimo, son 6 grados de diferencia. Mínimo, claro. Y a veces hasta 10 grados de diferencia hay, ¿no? O a veces hace más calor. Yo, por ejemplo, yo he vivido casi 2 años en Comodoro Rivadavia, y hay épocas de verano, por ejemplo, que está bien, es verano, no es distinto, pero de repente está más, se siente más el calor que acá. Sí, seguro. ¿Pero por qué? Totalmente. Porque el viento siempre sopla al mismo lado. Noroeste, efectivamente. Y el noroeste es un viento seco. Siguiendo con este tema de la cuestión meteorológica, doctor, nosotros el 19 y el 20 de abril del 90 perdimos el Amapola y el Angelito.
Después nos costó la vida de 15 tripulantes. Después tuvimos el violento temporal del 19 de junio del 91, el tornado del 13 de abril del 93, la nevada, que fue una nota de color porque duró un día. La 1 de agosto. 1 de agosto del 91, Sí. La granizada del 27 de febrero del 2013, lo cual demuestra el impacto que tiene la meteorología sobre nuestra ciudad. No es la hora de que Mar del Plata, junto con el Servicio Meteorológico Nacional, tenga una estación meteorológica propia, con más información, con información más actualizada, con radar meteorológico y demás. El radar meteorológico, lo único que en este momento le falta es la conexión a energía eléctrica y a fibra óptica, y las dos cosas he ordenado que se hagan. No bien se tengan los recursos, porque yo comparto plenamente su criterio, que debido a la importancia de la región y a todo lo que usted planteó correctamente, Mar del Plata sí o sí necesita tener ese radar meteorológico, porque hay una diferencia enorme entre poder prever lo que va a pasar y no preverlo. ¿Me explico? Seguro. Sí. ¿Los fondos de dónde son, Carlos? ¿Quién colabora para esto? Mi nación. Nación. Nación, sí. Con el municipio. Nación y municipio. Pero yo ya tomé la medida y he pedido que se termine definitivamente con este tema. Para mí es fundamental, lo que está planteando acá el amigo es uno de los temas en donde, digamos, la ciudad tiene que poner todo el interés y todo el apoyo, porque esto puede salvar vidas, puede evitar perjuicios materiales enormes y nos permite vivir con un confort distinto, ¿no es cierto? Prever, usted sabe que el que prevé en este momento resuelve. Ahí está el tema, doctor. Para mí siempre es importante saber dónde colocar la bandera, dónde poner la estaca para saber hacia dónde vamos. Claro, entonces, hoy tenemos un análisis de cuál es la situación, y lo que venimos hablando hasta ahora es de cuál es la situación hasta ahora. Me interesa saber, creo que venimos de una escuela austríaca, en donde en su momento Karl Popper habló de la filosofía de la ciencia, en donde, por ejemplo, George Soros habló de la filosofía en los negocios, y donde este contemporáneo, Peter Drucker, habló de la filosofía del conocimiento. En el día de ayer se habló del polo tecnológico. ¿A qué apunta la ciudad de Mar del Plata y desde su función en cuanto al tema de conocimiento, tecnología e innovación? Bueno, la industria del conocimiento es una industria postindustrial. Quien estudie la derivación económica a través del tiempo de lo que es la producción, sabe lo que fue la Inglaterra del siglo XIX, por ejemplo, Exacto. mediados y fines del siglo XIX, lo que fue Estados Unidos en el siglo XX, que en un caso se vendían prácticamente materiales, pesos. Acuérdese, el peso de una locomotora o de una máquina británica. Después se vendían concepciones determinadas, o sea, determinadas técnicas que mejoraban la función de los aparatos que se podían fabricar. Pero estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI lo que tiene valor es el conocimiento y la innovación. Usted fíjese que un aparato cualquiera de los que ahora se utilizan, si usted toma un teléfono celular y calcula lo que vale el material de lo que está hecho y la mano de obra que se aplique para construirlo, y toma después el valor final de ese producto en el mercado, encuentra que prácticamente el valor de la materia prima y de la mano de obra es mínimo en relación al valor que tiene, en definitiva. Sí, correcto. O sea, al sacrificio que está dispuesto a hacer un ciudadano cualquiera para adquirir un aparato, ¿no es cierto? Bien, esto tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Que esta actualidad, esta generación, esta concepción de vida, porque cada siglo es una concepción de vida también, ¿no es cierto?, paga el conocimiento, paga la innovación, paga lo moderno. Por eso nosotros estamos embarcados en cambiar el eje. Vamos a comenzar a cambiar el eje de lo que vendría a ser la producción industrial de Mar del Plata, tratando de llevar todo hacia las industrias del conocimiento moderna. Industrias que van a ser las del conocimiento a través del software y del hardware también, en la medida de lo posible. Y hay todo un sector que yo quiero revitalizar, que es un barrio fundador de la ciudad, a lo cual llevaríamos las otras industrias, las que tienen que ver con los videos, las películas, el cine, la publicidad, los videojuegos, en fin, todo lo que es también moderno desde ese punto de vista, porque esa zona
por el tipo de construcciones que tiene, grandes galpones y espacios grandes, se presta mucho para este tipo de actividad. ¿Por qué motivo? Usted sabe que en el día de ayer apenas se supo esta información sobre el polo tecnológico, enseguida desde la oposición se le dio alguna crítica, la idea de sacar del eje ese plan estratégico de llevar el polo tecnológico hacia el sur de la ciudad, lugar donde ya estaría esta escuela en condiciones de inaugurarse. ¿Y por qué motivo se lo saca de ese lugar y se lo pretende poner en el otro lado? ¿Cómo lo justifica eso, intendente? Bueno, yo tenía razones de peso para pensar así, y una de ellas es que el sector que se había elegido no tenía ningún tipo de servicio. Es verdad. No tenía servicio de agua corriente, no tenía servicio de cloaca, no tenía fibra, no tenía nada. O sea, había que hacerlo todo. Y eso lo iban a tener que pagar los contribuyentes de la ciudad. Dada la situación apretada desde el punto de vista económico que tenemos, porque ya la seguimos teniendo, iba a ser probable que no se terminara nunca con el tema. Entonces, consideré mucho más razonable aprovechar lo que ya tenemos instalado. Por otra parte, fíjese que ahí al lado, por ejemplo, de lo que es el Museo Mar, la postal que tiene que ver con la ciudad es impagable, que es mejor postal que el océano, ¿no es cierto? Y todo como se ve, todo el resto de la ciudad, la punta, digamos, de la bahía, desde ese punto de vista es una cosa hermosa, que va a permitir incluso dar un ambiente adecuado a quien tiene que pensar, razonar, estudiar temas de software, por ejemplo. Por otro lado, el préstamo significaba la utilización de un predio municipal, que fuera propiedad del Estado. Ahí tenemos un predio, propiedad municipal, que puede ser utilizado. Y el otro lugar, además de no tener agua, no tener cloaca, no tener fibra, no tener un montón de cosas, está lejísimos. O sea, la persona que tuviera que trasladarse a ese lugar iba a tener, el estudiante, por ejemplo, un tiempo de recorrido y un costo grande. Y como si todo eso fuera poco, en realidad, ese terreno, hasta donde yo tengo conocimiento, fue entregado de acuerdo a la ley de tierras, cuando se hizo Romencó. Usted sabe que hay una ley que dice que tienen que, cuando se hace un barrio cerrado, el 15% de las tierras tienen que ser entregadas al Estado, ¿no es cierto? Bien. Les donaron esas tierras, ese 15%, pero es el fondo de una laguna. Si usted mira un poco antes del lugar, hay otro barrio que también en su momento originó problemas legales y un enfrentamiento mío personal con la administración anterior, que es el barrio de Las Prunas, ¿no es cierto?, en donde hay una, si usted lo mira de costado, entre por el barrio Bosque Peralta Ramos y lo va a ver, hay una elevación del terreno artificial, precisamente porque era una zona baja, inundable. Cuando usted va, incluso, si lo quiere, mire, yo le puedo contar la historia porque la conozco a fondo, porque le he dedicado horas y horas de mi vida a estudiar el problema, ¿no? Si usted entra al Bosque de Peralta Ramos, usted va a ver que primero y fundamental las construcciones son todas de muy buen nivel, y generalmente caras, ¿no es cierto? Bien. Pero hay algunas que están en zonas altas, esas no tienen problema. Pero hay construcciones de primer nivel, con ladrillovista, piedra, etcétera, que están en zonas bajas. Y cuando las que están en zonas bajas, eso lo he visto yo personalmente, he visto flotar las plantas. Sí, he vivido en el porque bosque. las napas suben, ¿no es cierto? Suben las napas. Bueno, esto genera todo un tipo de cuestiones ahí. Que esto trajo problemas incluso de derivación de agua, etcétera, 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 porque ahí pasa el arroyo corriente, al sur. Entonces hay todo un tema técnico que todavía no está resuelto, a mi criterio, porque han hecho una derivación hacia lo que era un cañadón, que no era un brazo del arroyo corriente, era una especie de zanja que hicieron los Peralta Ramos en la década de 40 para poder lotear y vender más cómodamente terrenos que eran inundables en alguna medida, ¿no es cierto? Hablemos las cosas como son. Entonces, yo voy a los hechos fríos, como son. Y la verdad es que yo tomé esa medida teniendo en cuenta todo esto. A lo que se agrega otro tema, que todavía es peor. El barrio que está al lado de la estación, hacia el norte, lo ubico geográficamente. Jara, Libertad, San Juan, 9 de julio, para decir un modo. Perfecto. Bueno, ese barrio, cuadra más, cuadra menos, porque podemos llegar a Guido si queremos, o podemos llegar a 1 de Mayo, no sé, pero ese barrio
es prácticamente el barrio fundacional de Mar del Plata. Yeah. Porque cuando se generó el Hotel Bristol, que venían 5 familias con 4 meses a Mar del Plata, yo sé la historia de la ciudad, me tomé el trabajo de estudiarla. Llegaban a la estación de trenes, ¿no?, que estaba en la mitad del campo, y ahí se hizo la avenida Luro, que se llamaba América. Exacto, América. Y se hizo la primera red de tranvías a caballo para llevar a los empleados que vivían ahí al lado de la estación, todo el personal de servicio, ¿no?, mucama, mayordomo, etcétera, al hotel. Y también estaban los pescadores, que pescaban en Playa Bristol. El puerto, no es que ya había un puerto cuando llegaron acá, ¿no es cierto? Claro. El puerto vino mucho después. Sí, seguro. Entonces, claro, en ese momento se pescaba de la Playa Bristol, que entraban y sacaban las lanchas tirándolas con caballos. Exacto. Bueno, todo eso, toda esa gente vivía en ese sector. Fue prácticamente, es un barrio fundacional de Mar del Plata. El corazón. ¿Qué de Mar pasó? del Plata. Es el corazón. En la década del 50, ahí, o durante la década del 40, ahí se fueron instalando grandes empresas que se dedicaban a la venta al fraccionamiento y venta de vinos, ¿no es cierto? El caso de las bodegas Furlotti, lo podemos nombrar porque no existen más. Sí, sí. Bodegas Furlotti y otras más. La Gioli y otras. Entonces, venían, fíjense que estamos hablando de un lugar que está al lado del tren, pegado al tren. Sí, sí. Claro. En aquella época había... Las bodegas lo hacían. No en era ese como momento. ahora no llega ningún tren, pero en aquella Como el época... caso de Buenos Aires en Palermo, que era al lado del ferrocarril. Claro, ahí llegaban, en la década del 50, llegaban ahí 10 servicios diarios por día de ferrocarril. Varios eran de carga y tenían vagones tanque. Entonces mandaban desde Mendoza, de San Juan, el vino a granel y ahí lo fraccionaban en todo ese sector. En la década del 50, el gobierno nacional, creo que si mal no recuerdo fue la segunda presidencia del presidente Perón, se decide prohibir el fraccionamiento de vinos en esa forma, y todo eso cayó como en un abandono, en un letargo, ¿no es cierto? Y hace, no sé, 50, 60 años que eso está abandonado. Cualquiera que, hoy por hoy porque no están funcionando los trenes, pero imagínense que hubiera 10 servicios, que llegaran miles de personas, se bajan en ese lugar, es una vergüenza el lugar. No hay veredas, hay pastizales, está todo sucio, los galpones dan lástima. El barrio envejeció, hay que inyectarle algo para cambiarlo. Esto es fundamental, es un barrio fundacional de la ciudad. No podemos perder nuestros lugares originales. Intendente, para no cambiarlo de tema, en ese lugar, que reconozco que está a la vera de ese arroyo, verdaderamente en la orilla de ese arroyo, ¿qué destino se le va a dar? Porque me está preguntando la gente, inclusive en un extenso WhatsApp, texto, la gente de la zona sur, ¿qué destino va a tener eso? Si es una escuela secundaria, ¿qué ubicación le van a dar? Va a tener el destino que originalmente se le dio, porque yo ya eso no lo puedo cambiar. Es decir, por el momento se verá con los asesores, en su momento se estudiará toda la situación fáctica, ¿no? Yo todavía no tengo la posesión del edificio. Cuando la tenga convocaré a todas las autoridades, incluso pediremos opinión al resto de los partidos políticos y a todas las personas significativas y veremos qué utilidad le damos, ¿no es cierto?, para que sea una decisión compartida y democrática. Pero le vuelvo a reiterar, también está la posibilidad de mantener ya está hecho, bueno, mantenemos, ya está. Claro. Pero yo no quiero seguir ahondando una cosa que a mi criterio no debiera estar en ese lugar. Dos últimas de mi parte, doctor. Una que es casi una reflexión. En términos futboleros se lo presento. A su administración en el primer año se la vio colgada del travesaño prácticamente, bancando todos los pelotazos que le tiraban y sacándola como podían. ¿Va a pasar al ataque en algún momento? Y la segunda, la gobernadora Vidal en un momento dijo, hasta acá hablamos de la herencia. De acá en adelante quiero que me juzguen por lo que yo comienzo a hacer. ¿Cuándo va a llegar ese momento en la ciudad de Mar del Plata? Nosotros calculo que en un mes y medio, un mes o un mes y medio más, comenzamos a realizar una importante cantidad de obras que se van a ver más fehacientemente, por así decirlo. Cosas materiales que van a estar al alcance. De todas maneras, yo les soy sincero, desde el primer día he trabajado para mejorar las situaciones. Hay episodios que a veces se le escapan al conocimiento, pero por ejemplo, cuando usted veía una enorme cantidad de gente de la comedia marplatense, por ejemplo, quejándose porque no les pagaban y generando corte de tránsito, etcétera,
En realidad yo no puedo abandonar la historia, porque no era que yo no pagaba por gracioso o porque no los quería, no pagaba porque no tenía con qué pagar, y era un trabajo que yo no había ordenado. Esta es la verdad. Hoy es el día que sigo en la misma situación. Sí, yo cuando asumimos el gobierno, prácticamente, en primer lugar, estábamos frente a un corte de la recolección de residuos, porque el contrato estaba vencido y yo tenía un contrato que yo te he dicho, yo tenía dos caminos, firmarlo o firmarlo, porque si no dejábamos Mar del Plata en plena temporada, ¿no es cierto? Bien. No habíamos resuelto todavía ese problema, nos cayó encima todo el problema de las obras sociales, que empezaron a cortar los servicios porque se les debía muchísimo dinero. Hubo que hacer un convenio de emergencia y después pagar por mes hasta el mes de mayo, que lo hizo el actual concejal Cano. No hubo manera de evitarlo, porque si no, se imagina, si hay algo que no se puede cortar son los servicios médicos de las obras sociales. No terminamos con eso, nos encontramos con el problema de los aportes previsionales, que por ahí una cosa usted le pague el sueldo al empleado, pero usted tiene casi un 40% de aporte que realizar a las cajas de previsión social y de parte impositiva, y lo tiene que atrasados. Y ojo que eso es punible penalmente. O sea, es responsable el funcionario. Si yo me guardo el dinero o lo gasto en otra cosa, después la justicia me hace cargos concretos y de tipo penal. O sea, es gravísimo. Tuvimos que sortear si yo les cuento paso por paso todas las peripecias de la cosa. Yo llegué a un momento, mire, le voy a contar algo que es anecdótico, ¿no? En un momento determinado, ante el desorden del tránsito, llegando a la temporada, yo lo llamo, primero y fundamental, tránsito no colaboraba porque les habíamos sacado ese sistema de pago que era una inmoralidad. Sí. Llamo al jefe de la policía, al señor Telpuc, y le digo, mire, perdóneme, le digo, vamos a empezar a utilizar la gente que tenemos en policía para tratar de, por lo menos tratar de controlar, de ordenar esto un poco para evitar accidentes y demás. Me dice, está bien, yo voy a cumplir con sus órdenes, pero hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál? No tenemos silbatos. Y claro, usted no puede poner un tipo parado en la esquina a los gritos. Tiene que poner, es la lógica, es una pavada. Tan simple como eso, pero es un detalle. Bueno, usted sabe que no teníamos ni un peso para comprar silbatos, ni tampoco teníamos crédito. Tuve que pedirlo. Hay una empresa de Mar del Plata, un empresario, que lo llamé por teléfono y le dije, mire, tengo esta situación. No le voy a dar el nombre por una razón que... Esto es una emisora, ¿no es cierto? Pero hubo un empresario de Mar del Plata que yo llamé por teléfono y le dije, mire, tengo esta situación. Dice, Arroyo, no se preocupe, yo lo voy a ayudar. Y al otro día me llegaron 2 o 3 cajas, unos 400 silbatos, y gracias a eso pudimos empezar a controlar el tránsito. Le estoy hablando de cosas gravísimas. Y puntualmente, en algún momento, Carlos, en todo eso... En otra oportunidad me llamaron que estaban todos patrulleros parados porque era tanta la deuda que ya se negaban a darnos combustible. Tuve que agarrar el teléfono y llamar yo y decirle, miren, yo les firmo y me hago responsable personalmente del pago. ¿Y en algún momento no pensó por qué me metí en esto o la peor? No, eso no lo pensé. No, porque soy marplatense. Yo nací en Mar del Plata, quiero esta ciudad, voy a hacer hasta el último día de mi vida todo lo que pueda por la ciudad. Sinceramente, no me puedo arrepentir de eso. Yo sé que no es mucho el tiempo que le queda a Carlos para estar con nosotros, pero simplemente algunas cosas que tengo apuntadas. Hace un momento hablaba sobre el tema cultura. ¿Cómo es la situación con la Secretaría de Cultura? La situación es, en este momento, mire, con relación a cultura se ha hablado, gran parte de las quejas se debió a que la administración anterior, la cultura, la manejó como una displicencia increíble, ¿no? Sería una forma también de tener adherente, por así decirlo de alguna manera. Nosotros nos establecimos reglas de juego en función también de los recursos que no teníamos. Fíjese, por ejemplo, lo que está pasando con el Teatro Colón. A esa gente, ahí hay una reparación importantísima que hacer, una pared. ¿Lo van a hacer? Sí, por supuesto. Se les prometió hacerla por la administración anterior, no hicieron nada, y yo ya tuve que hablar en 2 oportunidades con los dirigentes del Club Español y prácticamente rogarles que no tomaran ninguna medida, porque tienen razón en quejarse, yo lo digo claramente, se sienten heridos porque han sido de alguna manera engañados por la administración municipal. Pues se prometieron cosas que después no se cumplieron. Y yo ahora estoy licitando ese tema para reparar el teatro y por lo menos cumplir
¿Me entiende? Porque hay una razón de ética, más allá de lo que hagan las autoridades, ¿no es cierto?, Sí. españolas al respecto, que yo voy a respetar porque son los propietarios, ¿no es cierto? Hay una razón ética, de vergüenza, por así decirlo, por lo cual yo voy a cumplir. Hagan lo que ellos hagan, yo voy a cumplir la parte que le corresponde al municipio. Hablabas del dinero, de las dificultades que está teniendo la municipalidad, que las tuvo y la tiene, y no sé si en algún momento va a salir, imaginemos que va a salir. 2 o 3 temas puntuales. Le pidieron un aumento en el convenio de los vecinalistas. ¿Tiene dispuesto, lo ha pensado, va a haber un ajuste? Eso, en ese momento lo vamos a estudiar cuando tengamos resuelto el problema de las paritarias. Pero también tenemos otro problema, que son las paritarias con los empleados, ¿no es cierto? Y con eso están Pero haciendo... ¿está encaminado eso? Sí, está encaminado, pero hasta cierto punto, no está totalmente encaminado. Todavía quedan unas cuantas cosas por resolver, y mucho depende también de lo que la provincia resuelva, en qué medida nos ayuden, etcétera. Le quiero que ya le aclaro, yo no estoy en contra de ninguna manera del reclamo que hagan de aumento de sueldo, porque es lógico, porque lo había aumentado. En ese sentido le doy la razón al sindicato, pero también debo decirle que no puedo pagar lo que no tengo. Entonces claro. no puedo prometer dar lo que no voy a dar. ¿No es cierto? Sería una inmoralidad de parte mía. Por eso la situación es tan tensa a veces y se pone tan difícil. Claro. Pero es un principio fundamental, porque muchas de las cosas que hemos tenido que resolver son todas, el caso de los polideportivos, por ejemplo, que la gente se queja. Justamente con el tema del ENDER, que hay no se han dificultades puesto en para que los equipos funcionamiento, entren. claro, un funcionamiento por esto, por lo otro. Si yo hago la cuenta hoy de todo lo que se debe a las empresas que los construyeron, no solo a los que no andan, sino a los que también funcionan, a los que por lo que se debe, hoy casi llegamos a los 90 millones de pesos. ¿De dónde lo voy a sacar? Ahora, una ¿Entiendes? pregunta. O sea, esta es la realidad. No es que a mí me guste tenerlos así, no es que no conozca que son una brillantísima idea para que los chicos no estén en la calle, para que hagan deporte. Todo el mundo lo comparte. Yo soy educador, no puedo ignorar esto. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacamos los recursos para resolver ese problema? Esto es lo fundamental. Hay uno, por ejemplo, que uno solo tiene 45 personas. Porque también está eso. Una cosa es comprarse un Mercedes-Benz 0 kilómetros y después mantenerlo, ¿no es cierto? Son dos temas distintos. Sí, claro. Yo por ahí ahorro dinero durante 20 años y me doy el gusto de tenerlo y todos los días le paso la franelita y lo tengo en el garaje de mi casa. Ahora, cuando lo quiero sacar a la calle, tengo que pagar un seguro, tengo que pagar esto y no lo puedo pagar. Ahora, doctor, usted una Este vez es el que... tema también, ¿no es cierto? Cuando Acá hay uno- 45 personas, hay uno solo, son 45 sueldos, con todas las cargas sociales y con todo. El presupuesto no es de goma, el presupuesto municipal. ¿Cómo hago yo para mantener todo? Esta es la pregunta que yo hago, nada más. No es que no quiera, a veces no se puede. Hay uno donde directamente, mire, tuvimos un episodio que ocurrió con el edificio ese que querían cambiar la ciudad de lugar, la municipalidad del lugar y demás. Y a mí me encantaría poder terminar ese edificio y poner lugares municipales que en este momento están pagando alquiler, llevarlos ahí, no pagaríamos más alquiler, sería todo un lugar nuevo, le daría más vida a ese barrio. Pero ¿de dónde saco los recursos para terminar ese edificio? Pero no sería conveniente, doctor, una vez que usted hace un análisis de... porque uno cuando va a una elección, evidentemente, uno cree en una caja que después, cuando se sienta en el lugar del Ejecutivo, se da cuenta que las cosas son mucho más graves y mucho más profundas. Usted lo dijo, no teníamos silbatos, necesitamos que un empresario nos dé silbatos para ordenar el tránsito. Entonces, a la gente, al oyente, para que sepa cuál es la situación real, ¿no hubiese sido conveniente después de un mes, 2, 3, 5 meses, una vez que usted tiene un panorama, llamar a una conferencia de prensa y decirle al público, decirle al que lo votó y al que no lo votó, decirle, señores, la situación en Mar del Plata es de esta gravedad? Tengo todos los medios de difusión, inclusive medios de difusión que muchas veces, por recibir o no recibir determinados fondos, a veces se escribe a favor o a veces se escribe en contra, eso hay que decirlo también. Entonces, la realidad es que si yo le tengo que hacer una crítica, si usted me lo permite, decirle, ¿cómo es que usted no agarró, se sentó delante de la prensa local y nacional y decir,
la situación en Mar del Plata hoy es esta. Entonces, de esa manera, usted, en definitiva, no le da de comer pasto a las fieras, porque de la otra manera le permite Es cierto. al del otro lado que le tire munición. Ese es el tema, ¿no? Sí, bueno, acá hay un tema que es notable. Es decir, es evidente que yo adopté una actitud determinada frente a determinados intereses, y eso me provoca que una parte importante de la prensa se dedique a hostilizarme permanentemente. Esto está claro, por un lado. Por otro lado, puedo haber fallado en esa parte, porque la obsesión por resolver los problemas a veces lo saca de una proyección más larga, por así decirlo, que sería haber llevado a conocimiento público determinadas cosas. Pero también hay otro tema, que yo se lo voy a decir clarito. A la gente, uno le puede dar 2 millones de números, de motivos y de excusas, pero lo que la gente quiere es tener los servicios y que las cosas estén en condiciones. No hay vuelta que darle, es así de simple. Pero yo puedo hablar de que hay tantos millones de deudas, pero en definitiva, cuando un individuo llega a una farmacia quiere tener el remedio. Cuando llega a un hospital quiere tener la cama. Cuando llega, no sé, a una esquina quiere que la calle esté en orden, que no esté rota, o que haya semáforos, etcétera. Estas son realidades. Yo le diría que hay otras cosas incluso que ni siquiera podíamos prever. A nosotros nos han destruido manos anónimas, digámoslo así, no sé si 7 u 8 semáforos. Hay que tener en cuenta lo que cuesta hoy en día un equipo de esto, ¿no es cierto? Es un ejemplo que le pongo, ¿no? Como para así decir. Y hay una política, por ejemplo, de espacios verdes que fue pésima, que hoy hace que tengamos un sistema arbolado totalmente perimido. Fíjense en todos los accidentes que ocurren. Cada vez que sopla un viento, se caen árboles por todos lados, aplastan autos, hay problemas para volver a rehabilitar la vía pública. Todo esto es una herencia muy pesada, no todo es cuestión de dinero nada más. Y hay muchas cosas que yo no puedo prever. Carlos, bueno, en el final, tema de educación municipal, ¿cómo está y cómo está la situación con la secretaria de Educación, Ana Crobeto? Bueno, con la educación municipal es el mismo problema. Mire, yo se lo voy a plantear en pocos términos. Si hay algo, un tema que yo domino es el de la educación. Pues sí, claro. Soy director de carrera. No un político, sino un profesional del tema. A mí me llevó casi 20 años hacer una escuela secundaria. Cualquiera que sabe lo que lleva poder armar todo un equipo y formar toda una escuela que funcione, se da cuenta de que no se puede hacer en un día. Es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. Porque hay que encontrar justo el personaje necesario para cada lugar, para cada función. Hay que tener una política, hay que tener un acuerdo con los padres, un acuerdo con los alumnos. Es un montón de cosas que juegan. No es tan simple. Bueno, en Mar del Plata se crearon de la noche a la mañana 17 escuelas secundarias por un decreto. Las escuelas no tenían lugar, obviamente, para donde funcionar. No hubo ningún problema, se las colocó dentro de los edificios de escuelas primarias, en la mayor parte de los casos. Primer error, porque la mentalidad y el funcionamiento de una escuela primaria es muy distinto al de una escuela secundaria. Las necesidades, los valores, la forma de trabajar, todo distinto. Bien. No había personal, tampoco de secundario. Se recurrió en muchos casos a poner como directivos a maestras que no tenían experiencia en materia secundaria. En fin, todo esto provocó una cantidad de problemas internos muy graves, muy difíciles de resolver. Y yo le digo, la educación es muy buena, la educación municipal, en muchos aspectos. La educación técnica, por ejemplo, es excelente. Los jardines de infantes son lo mejor de lo mejor. Pero hay otras partes que yo no estoy tan seguro. Y estamos trabajando sobre esos temas. Pero todos son situaciones de desajustes, ¿no?, que se han producido con el tiempo, y en donde también hay, evidentemente, intereses creados, como siempre ocurre en todos los campos, que van a hacer resistencia a esos cambios. ¿Me explico? Esto es así. De repente había sectores en donde mucho el amiguismo funcionaba, o la pertenencia a determinados partidos políticos. Eso conmigo no juega, entonces a veces se generan conflictos y se generan problemas. El caso de la Escuela 205 es emblemático, porque lo concreto es que yo lo vi, yo soy director de carrera, a mí no me venía a contar nadie cuál es la verdad, ni el sindicato ni nadie. Y yo le digo que vi cómo esa escuela, que creo que funciona desde el 2012, no tenía, por ejemplo, registro de egresados, no tenía un libro matriz en condiciones.
Entonces, cuando usted tiene un libro de matriz que no está en condiciones, si la parte administrativa no está correcta, la escuela no puede dar un buen servicio. Esto es así. Es como que usted pretenda correr una carrera de Fórmula 1 y le falten 3 bujías al motor, ¿me entiendes? No funciona. Para poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Carlos, en la ignorancia, ¿era necesario que vaya a la escuela 205? Sí, porque yo tenía una nota fichada el día anterior de la misma directora de la escuela que decía que no iba a poder hacer los títulos, que esto, que lo otro. Yo pregunto y me muestran que la municipalidad misma, a través de otro organismo técnico, había contestado que no se podía porque no había fibra óptica por la distancia, por una cosa y por otra, que se había ofrecido la utilización de computadoras en la Secretaría de Educación, cosa que hubiera sido perfectamente posible, coherente y lógico. Existía la tercera posibilidad, que fue al final lo que yo hice, llamar por teléfono al ministro de Educación y decirle, mire, denos un año más porque no podemos cumplir con esto hoy. Y me dijeron que sí, sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Cuando veo un problema, voy. No soy de los tipos que se quedan atados en el escritorio, voy aunque sea a las 3 de la mañana. Usted si va a la terminal le van a decir que me han visto paseando a las 2 de la mañana, le digo, si está limpio o sucia. Mira que el intendente está loco, ¿qué hace acá? Bueno, me pagan un sueldo para hacer eso. Usted cuando me habló recién del Parque Camino, no sé qué es lo que preguntaron a alguien, del Parque Camino yo estuve hace 3 días recorriéndolo todo. O sea, yo ando por todos lados, porque cobro un sueldo para trabajar. Esto es así. ¿Cree, intendente, que en materia de educación muchas veces el reclamo es partidario por sobre la necesidad que tiene la escuela pública municipal? No, yo creo que en materia de educación los reclamos de los docentes tienen validez en muchísimos aspectos. En los casos estos concretos hubo política de por medio, no tengo ninguna duda. Si no, yo le hago esta pregunta. Yo llego a la escuela, ¿no es cierto? Hablo con la escuela, con la directora de la escuela 6, que está en el mismo lugar. Recorro los salones, recorro toda la escuela. Me piden que les haga una ampliación en el patio para que los chicos no embarren. Me acuerdo hasta los detalles. Miro el techo, veo que es canalón. Hablamos de lo malo que es el canalón como techo de una escuela, por el tema de la diferencia de temperatura, un montón de cosas. Me presenta al personal auxiliar. Me dan un beso a la señora, todo. Y me pide incluso que le designen un auxiliar más, porque dice que en el turno mañana, toda la directora de la primaria, que no era el lugar donde nosotros en realidad íbamos, que era la de la secundaria, ¿no es cierto? Cuando yo voy a la parte de la secundaria, que ya estaban allí, la secretaria de Educación, me encuentro con la novedad de que los libros estaban mal llevados. Entonces yo no puedo ignorar una cosa que es real. Ahora, qué grande que a la hora, o a las 2 horas, aparecen todos los sindicatos, incluyendo el SUTEBA, que no tiene nada que ver con la municipalidad. ¿Qué hacían en ese lugar? ¿Quién lo llamó? ¿Para qué? ¿Cuál era el objeto? Entonces, todo esto, si uno lo analiza fríamente, es demostrativo de que alguien lo llamó. Porque además cuando yo aparezco en esa filmación prohibiéndole la entrada a la señora representante del sindicato, se la prohíbo, porque yo no lo he invitado a la reunión. No le estamos haciendo un juicio a nadie, estamos resolviendo un problema de funcionamiento del servicio que era mi atribución hacerlo. Y yo no tengo por qué hacer una reunión. Si yo lo invito a usted a una reunión, no tengo por qué permitir que venga otra persona a la que no se la llama, menos aún si no hay un conflicto. Hace 1 hora que estamos charlando, mucho le agradecemos al doctor Carlos Fernando Arroyo. Los llamados son muchísimos, lo va a recibir como corresponde a través de la producción. La última para decirle gracias por estos minutos. ¿Va a ganar caminando las elecciones? Voy a ganar. Sí, dijo Carlos Arroyo. Voy a ganar caminando. ¿Lo conoce Carlos Arroyo? Sí. Voy a ganar caminando las elecciones. Sí. Sinceramente, hoy venía comentándole a un colaborador mío, un íntimo, pero así, digamos, de la municipalidad, que me preocupa en general toda la situación nacional del país, ¿no es cierto? El tema económico. Le digo sinceramente, yo pertenezco al gobierno, pero también soy un ser humano y me preocupo de las cosas que veo, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que me preocupan, el tema de las tarifas, el tema del empleo, el nivel de desocupación que es alto, ¿no? La pobreza. ¿Ve usted también la lentitud para arrancar la economía argentina? Veo que se ha producido una lentitud. Yo hubiera controlado mucho más las formadoras de precios para evitar estos desbordes de precios que hay, que son muchísimos. Tal vez hubiera hecho la adecuación de las tarifas más lentamente, ¿no es cierto?, con otra gradualidad, porque de la noche a la mañana nos podemos encontrar frente a gente que no puede pagar las tarifas, en fin. Hay todo un montón de temas que a mí me preocupan, sinceramente me preocupan, porque soy un ciudadano como cualquiera y veo las cosas, ¿cierto?
Pero así todo, yo creo que en Mar del Plata, que la gente me conoce y sabe cuál es la filosofía, es trabajar, trabajar y trabajar, nos va a hacer votar, porque toda la oposición, todo el ruido que hace, son porque son todos candidatos a algo. Usted analice los personajes que salen a decir cosas fuertes a veces, ¿no es cierto? Sí, primero me atacan siempre a mí, ¿no? Arroyo está loco, Arroyo está viejo, Arroyo necesita esto, necesita lo otro. Todo el mundo me ataca a mí, pero ¿qué? Todos esos individuos son todos candidatos a intendente o a concejal. ¿Y se tiene que hacer ver? ¿Se tiene que hacer un estudio? Pero escúcheme. Digo, ¿se tiene que hacer un estudio o no? ¿O ya se lo hizo? Siempre estuve loco. Usted dígame, ninguna empresa humana se puede realizar sin una pizca de locura, ¿o no? Siempre hay que tener un poquito. Una pizca, no mucho, ¿no es cierto? No. Pero una pizca. Los santos locos son los que llevan adelante. Claro. El mundo de las grandes realizaciones, de los grandes pensadores, ¿no? Fíjese el caso de, qué sé yo, no sé, hay miles de casos en la historia, siempre han tenido una cierta pizca. Desde el que pintó la Capilla Sixtina, hasta, no sé, los grandes físicos, los grandes estudiosos, siempre han tenido una pizquita de locura. Carlos. Una más, perdóname, Aldo. Esta se la tengo que hacer al doctor. Doctor, viene el 2 de abril, el domingo. Sí. Nunca quedó claro por qué se sacó el cuadro del capitán Giaquino del Honorable Consejo Deliberante, ni las pruebas que se presentaron. ¿Habrá alguna posibilidad de ponerlo nuevamente en su lugar? Sí, yo creo que sí. Yo era concejal, me opuse a los gritos. El presidente del Consejo Deliberante en ese momento era el arquitecto Artime, que ahora quiere ser candidato. Él autorizó bajar ese cuadro. Yo en ese momento me opuse, esto fue notable, me generó mis problemas también y demás. Se planteó otra situación. Lo más triste, lo más doloroso fue que días después de que se bajara ese cuadro, empezaron a aparecer familiares de otros muertos en acción. Por ejemplo, el padre de Artuso, ¿se acuerda que murió en la Submarino? Sí. Bueno, el padre de Artuso y de otra gente, a pedirme que le restituyera yo como concejal, tramitara la restitución de los cuadros, porque atento a lo que había hecho la municipalidad con el cuadro de Giaquino, no querían que estuvieran los de los camaradas tampoco en el lugar. Claro. Fue terrible lo que yo sentí como funcionario, la impotencia, la desesperación. Por otra parte, aquí se planteó un tema que nunca fue resuelto por el amigo de Vudú, y es muy simple. Y es la pregunta clave, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo una persona puede recibir la más alta condecoración del Congreso de la Nación, en donde está representado el pueblo de la Nación, el Congreso, y después no se puede tener un cuadro en la municipalidad? Que alguien me lo explique. Sí, claro. Es una contradicción, vámonos de acuerdo, una cosa o la otra. No se va a restituir antes, por otro lado, se va a hacer con el tiempo. Una persona en nuestro sistema jurídico, a una persona, yo soy abogado y se lo puedo asegurar, esto es clarísimo, es el ABC en cualquier facultad de Derecho. A un muerto en nuestro país no se lo procesa. Por lo tanto, yo no lo conocía a Giaquino, yo no sé si fue bueno o fue malo, porque eso no lo puedo saber, hoy no lo sé, ni lo voy a saber nunca porque no se lo puede procesar, no está vivo. Pero hay una cosa que sí sé, que fue la primera sangre argentina vertida en la recuperación de las islas. De eso no me olvido jamás. ¿Me explico? Esto es un hecho, esto está demostrado, es concreto, uno podrá discutir si estuvo bien o mal de desembarcos y mil cosas, pero que fue una víctima, que perdió su vida, que dejó una familia, que dejó hijas, yo conocía a las hijas, y realmente perder a un padre joven y demás es una gran desgracia. Y si esa persona logra la más alta condecoración que da el Congreso de la Nación Argentina, ¿quién entiende después la actitud que tomó el Consejo Deliberante de Mar del Plata? Yo no. Carlos, gracias, buena jornada. No, gracias. Una hora y pico. Gracias por el tiempo. Carlos Fernando Arroyo, intendente municipal de General Pueyrredón.